Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos en distintos usos horarios, la magia de la telecomunicación. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y todas a esta cuarto encuentro con Jazmín y una serie de invitados que han venido aquí a hablar con nosotros, eh, cerrando un ciclo que abrió un montón de canales y un montón de puentes hacia otros lugares y estamos muy contentos. Eh, Ahora Jazmín va a tener un diálogo con Guido Coralo, que es docente de la maestría, pero que también es artista, es programador, o sobre todo es esas cosas, y además es docente. Eh, pero bueno, tenemos el gusto de tenerlo acá invitado, así que le paso la palabra a Jazmín y les agradezco mucho a todos la presencia. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Gracias por estar acá. Veo muchas caras y nombres conocidos. Ahí quiero contarles también a Martín y a Ale que hay hasta alumnas de otras carreras que se han sumado, además de colegas y amigos y de otras provincias también, incluso seguramente también de otros países. Así que gracias por estar acá. Como decía Martín, les damos la bienvenida a este cuarto y último encuentro de este ciclo que venimos organizando, el que llamamos Fronteras Móviles, y cuyo objetivo fue, o viene siendo, recorrer estas diferentes configuraciones que va adoptando esta relación entre el arte, las tecnologías y el diseño. Esta actividad en realidad se viene desarrollando en el marco de una materia que tengo a cargo en la maestría en diseño interactivo, que se llama Arte, Ciencia, Tecnología. Y bueno, este año, en este contexto particular, decidimos proponer este formato de conversatorios, digamos. Hemos contado con la presencia de Nicole Huillier en el primer encuentro, en el segundo de Luisa Notelo, en el tercero de Marcela Armas, y en este cuarto y último encuentro tenemos como invitado especial a Guido Coralo, a quien le agradecemos muchísimo por estar acá. Bueno, a Guido muchos de ustedes lo conocen, porque Guido, además de ser artista y programador, es docente de esta maestría. Leo muy sucintamente su currículum. Estudió biología en la Universidad de Buenos Aires y desde hace 10 años se especializa en computación gráfica y sistemas generativos. Desarrolla aplicaciones interactivas para agencias de publicidad y museos con herramientas de software libre. Su trabajo se centra en temas como la generatividad, la complejidad, la combinación analógica-digital y las redes neuronales. Actualmente da cursos y capacitaciones de programación aplicadas a la práctica artística, al diseño y a la creación de imágenes en general. La idea es que sigamos el esquema de encuentros precedentes. Primero Guido va a compartir con nosotros algunos trabajos que él viene desarrollando en los últimos años y va también, en particular, a ir trazando algunas conexiones entre su obra y este inquietante, fantástico y misterioso mundo del criptoarte, así como, digamos, con el terreno del arte digital en su conjunto. Con Guido nos conocemos hace bastante tiempo ya, y bueno, cuando justo estaba armando estábamos armando este ciclo en los primeros meses de este año, tuve la oportunidad de participar de un curso que dio Guido junto con Julián Brangold en el CESEBA, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, dedicado a la teoría y la crítica del criptoarte. Y bueno, justo armando este ciclo me pareció que ahí estaban surgiendo varios temas que podían ser muy ricos para pensar en este ciclo, donde justamente estamos abordando desde distintos ángulos estas relaciones entre arte, tecnología y diseño, una zona que precisamente también el criptoarte viene encarnando intensamente y además una zona que, como sabemos, viene ganando mucho protagonismo en la escena artística, especialmente ya hace rato, pero sobre todo
durante los últimos meses de que explotó, diríamos, ¿no? Comercialmente el criptoarte cuando Christie's vendió la obra de Beeple por la cifra récord de 69 o 69 y pico millones de dólares. Así que este es un poco el marco para contarles cómo surgió la idea de dedicarle un encuentro a este tema candente. Y bueno, como siempre, le vamos a dar la palabra a Guido y después de la presentación de Guido abrimos un espacio para preguntas, comentarios e intercambios. Así que Guido, todo tuyo el espacio y nuevamente muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Jazmín. ¿Me escuchan bien? Jazmín y Martín y Ale por la invitación. Bueno, la dinámica va a ser eso que decía Jazmín. Voy a mostrarles un par de trabajos y bastante brevemente, así después tenemos tiempo para discutir algunas cosas que les interesen y que nos interesan del arte digital, el criptoarte y el mundo del arte tradicional. Así que les voy a compartir pantalla en un segundo. Bien. Bien, lo que quiero mostrarles son algunos trabajos de los últimos años y cómo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Guido, hago imagen digital hace algo como 13 años ya. Esa bio quedó un poco desactualizada y nunca se tocó. Las imágenes que estuve haciendo de estos años se ven más o menos así. Todo lo que voy a mostrar es más bien como referencia para lo que vamos a hablar después. En rigor, nada de esto es demasiado relevante y siempre podemos volver para atrás para ver alguna imagen que haga falta o algún video o lo que fuera. No hay videos, alguna animación que haga falta. En general, estas son las técnicas y los procedimientos que uso para todo lo que hago, o el 99% de lo que hice en estos últimos años. Antes también dibujaba, pero estos últimos años no estuve dibujando mucho. Entonces, las técnicas y procedimientos podrían ser en estos tres grupos de cosas, que son los sistemas generativos, el modelado paramétrico y la animación algorítmica. Lo que vamos a ver hoy, en general, va a tener que ver con sistemas generativos y modelado paramétrico, o diseño paramétrico. Y las herramientas con las que hago esto son esas que están en la lista de ahí, casi todas open source, salvo Houdini, que es una que incorporé este año, que la verdad que estoy muy contento, pero respecto de la bio, eso ya no es open source. Lo que quiero mostrarles es estos tres trabajos y muy brevemente, pero me interesa también la línea temporal que sucede o que se puede ver desde el 2018 hasta el 2021 en lo que fue mi práctica artística, que de alguna manera creo que es representativa de un montón de artistas digitales. Por eso les voy a contar muy brevemente estos tres trabajos para que después podamos charlar de las implicancias de este pasaje del 2018 al 2021 sobre lo que les interese, claro. Apariencia del derrumbe fue una muestra del 2018 que sucedió en Espacio Pla, una galería de arte dedicada al arte digital que ya no existe más. La curaduría fue de Gabriela Cárdenas y se veía más o menos así. Había una serie de dibujos A4 y una instalación un poco de 1 metro y pico por 1 metro y pico. Estos eran los dos elementos principales de la muestra. Creo que esto es mi trabajo preferido en toda mi vida. Es la cosa que que más disfruté hacer, que más sufrí hacer, pero creo que es mi trabajo más relevante desde mi perspectiva. Así que le tengo mucho cariño. La técnica con la que lo hice eran dibujos ploteados, también esto estaba programado, y bueno, sobre la pared era una instalación con cinta de papel negra. También estaba programado, pero bueno, proyectado a la pared, eso después lo calqué con cinta a esa escala.
Esto tiene uno de los clichés más clásicos de los artistas digitales, que es ver cómo trascender la pantalla. Entonces, uno de los temas centrales técnicos es qué posibilidades se le puede dar a la imagen digital para que salga de la pantalla y llegue a un público más general. Esto es un cliché. Todos los artistas digitales, o casi todos, pasaron por esto porque las pantallas son caras, los proyectores son caros, y a veces el papel o otros métodos son mucho más baratos y permiten mostrar muchísima más obra que en el medio nativo, que es donde vive la imagen digital, que es la pantalla. Así se veían un poco las imágenes, estas chiquitas que dio A4 que estaban, había muchas, tenían como un efecto de agregación. Y lo que a mí me interesaba con esta serie de imágenes era mostrar el tipo de geometría que a mí me interesa, que es una geometría imperfecta, distorsionada, como lo más lejos posible de la idea de la geometría sagrada. A mí me interesa la geometría natural, la que se encuentra en la Tierra, algo mucho menos platónico, yo lo pienso como geometría podrida. A mí me gusta trabajar con geometría, pero que remita a algo de desgaste, de deterioro, de derrumbe. El programa, para ver el otro costado, por eso esto es muy lejos de la generatividad, y muy cerca del modelado o el diseño paramétrico, porque no hay nada librado al azar. El código que genera estas imágenes genera estas interfaces que me permiten diseñar al detalle cómo va a ser la imagen final. No hay nada de azar ni de ningún procedimiento generativo clásico. Particularmente este programa es el que generó esta instalación en cinta, que era un poco más grande, que fue en la muestra La desaparición de los Andes en el Centro Cultural Rojas, de la que después les puedo pasar link para que vean. Es una muestra colectiva. Y esto me gusta, bueno, primero que me gusta mostrar este trabajo porque creo que es de lo mejor que me salió hacer y lo que más ganas me dieron de hacer. Y por otro lado, porque encarna perfectamente lo que sería el circuito de producir obra en el mundo del arte tradicional. O sea, producir para una muestra, en este caso vender muy poca obra y generar una serie de subproductos, como dar charlas al respecto, generar las activaciones, y después esta otra obra que también me gusta mucho. Esto es otra serie de imágenes que quería mostrarle, que se llama algo así como lo que contiene la herramienta, que en realidad lo que contiene la herramienta es el nombre de un artículo chiquito que escribí para describir el proceso de hacer estas imágenes. Y es una serie de exploraciones menos triviales de algoritmos de Deep Dream en Python. Después les paso el link ahora por chat, así que quería tenerlo para pasar y no lo tengo a mano ahora. Este es el front de Medium, así se veían algunas de las imágenes. Y lo que traté de hacer en esta serie de exploraciones era hacer exploraciones lo menos triviales posibles sobre los algoritmos de Deep Dream. O sea, hacer una serie de transformaciones con todo tipo de puentes a otras herramientas de creación de imagen. Y algunas de las cosas que se ven, bueno, probé muchas simetrías de todo tipo, pero la estética es bien Deep Dream. Probé aplicar shaders y tipos de transformaciones no lineales a las imágenes. Estos GIFs se van a ver muy variable dependiendo la conexión de cada uno, así que gracias a la paciencia de los que los están viendo mal.
Pero bueno, si cambia una vez la imagen por segundo, igual se entiende más o menos cuál es la idea. Y después la última parte de este proceso, que fue a la que más me dediqué, que es el uso de estas texturas hechas con algoritmos de inteligencia artificial como textura de desplazamiento. Esto, bueno, esto originalmente también era para una muestra que no llegó a realizarse porque pandemia y el 2020. Entonces lo que terminó sucediendo es que terminé vendiendo estas obras como NFTs, poniéndolas a la venta en principio y algunas después vendiéndolas en diversas plataformas. Este es el modelo más clásico de cómo funciona vender obra, que es los artistas, diseñadores y fotógrafos incluso, y todos los que producen imagen artísticamente, hacen absolutamente lo que quieren en su práctica artística y después algunos subproductos de eso se pone a la venta. Bueno, todas estas imágenes son de esa etapa de textura de desplazamiento, salvo esta de acá, que es estrictamente una textura sin desplazar. Es directamente salida del algoritmo de Python. Y por último, así en esta super velocidad, quiero contarles el último proyecto de esta serie, que es un proyecto totalmente creado desde la lógica del criptoarte, que se llama Antenas, y es un proyecto en Artblocks, que es una plataforma particularmente en la clase Factory. La idea de esta plataforma es que lo que se tokeniza como un NFT, ahora hablamos un poquito de qué es eso, es el algoritmo que genera estas imágenes. Esto es absolutamente generativo porque hay un solo algoritmo que genera todas estas imágenes. Y después estas imágenes se venden a diferentes coleccionistas, en general a precios bajos, porque la idea es generar esta idea de colección. Apuntando a una lógica comercial de colección de coleccionables. No como una colección de arte, sino como colección de coleccionables donde hay diferentes características, hay algunos más raros, otros menos raros, y eso supuestamente incentiva a la adquisición de diferentes ítems de la colección. Ahora les cuento un poquito más de esto. Originalmente venía de este proyecto, que es mi proyecto abandonado preferido, así que aprovecho y se los cuento, que era un sistema de capas. Era cómo generar capas geométricamente simples que generaran objetos, o sea, ilusiones ópticas o situaciones visuales interesantes. A la izquierda está el simulador que generaba las capas. A la derecha hay uno de estos objetitos que tenían este tamaño más o menos, 10 centímetros por 10 centímetros y 1 centímetro o 2 centímetros de alto. Y bueno, nada, esto se imprimía en un solo acetato y después se armaba. Con este trabajo lo que quería hacer era replicar esta lógica de capas simples generando geometría compleja, pero totalmente digital porque era parte del requerimiento. Y bueno, acá son algunas pruebas. Esto, de vuelta, perdón los que tienen mala conexión y están viendo esto horriblemente. A la izquierda hay algunas pruebas de diferentes tipos de movimiento y a la derecha, bueno, pruebas random, bastante aleatorias acerca de los diferentes outputs de este algoritmo. Estas son algunas salidas reales del algoritmo, o sea, estas son las primeras 10 iteraciones del algoritmo que fueron vendidas como coleccionables, salvo la primera, que la primera es la que da comienzo a la colección, o sea que la hice yo, la tokenicé yo, pero después del resto son
a diferencia de las anteriores, que son pruebas, estas son las reales, las que finalmente quedaron inscriptas en la blockchain. Acá está esto que les contaba. Acá a la izquierda se puede ver una serie de características que tiene cada uno de estos elementos acerca de la orientación, la rotación, el tipo de color como es y el tipo de capas como es, que le dan esta característica de coleccionable. Perdonen. Lo interesante de esta plataforma es que el algoritmo en sí es absolutamente determinístico y la fuente de variación, la fuente de azar, no viene de ninguna función random de aleatoriedad, sino que viene de la identificación del hash de la transacción del que está comprando. O sea, esta imagen no existe sin la voluntad de un coleccionista de adquirir la obra. Cuando el coleccionista adquiere la obra, es en esa voluntad, en esa transacción de adquirir la obra, genera un identificador que va a ser la semilla del random que va a generar la imagen. Por eso esta se considera uno de los casos de los mejores casos de uso de la tecnología de blockchain aplicada a la imagen, porque tiene en su propio núcleo la capacidad, o sea, tiene en su propio núcleo el concepto de transacción. Perdón, Guido, o sea Sí. que si no hay transacción, no se genera la imagen. Absolutamente. Si no hay transacción, la imagen no existe, porque la imagen, de hecho, cuando vos comprás, no tenés idea que vas a comprar, porque la transacción todavía no sucedió. Lo que está pasando es que vos comprás, se da una dirección a esa imagen y después se genera. Otra de las cosas interesantes de este proyecto es que, bueno, para mí es interesante, pero después lo podemos discutir un poco, es que todo el código que genera estas imágenes está guardado en la blockchain. Es un token en sí mismo. Lo que genera que, dependiendo qué época del año, por el precio de las transacciones, qué tan congestionada esté la red, subir toda esa cantidad de kilobytes a la blockchain puede ser muy caro. Pero bueno, es parte del juego o de la lógica de esta plataforma. Guido, una consulta. Claro. Que es muy técnica, pero no me quedó claro. Esta condición de que la imagen se genera a partir del hash, ¿es una condición que es de tu proyecto o de la plataforma de Argblocks? No, es de la plataforma y la idea es que la obra no requiera de la plataforma, que no requiera de nada, que solamente con el código que genera la imagen, que ya está en la blockchain, y el número de transacción, se genere siempre la misma imagen. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, gracias. Es parte del núcleo del proyecto, que haya una inmutabilidad acerca de no solo del código, sino de las imágenes que se generan. O sea, esta imagen ya no puede ser otra, dada que tengo el código guardado y el hash de la primera transacción. Guido, te hago una pregunta. El coleccionista que hace la transacción, en el momento que se hace la transacción, se forma la imagen, ¿no? Eso es lo que entendí. O sea que el coleccionista no sabe qué va a comprar. Absolutamente. Elige el código y después es el azar la imagen que le toca. Vos guardás ese código, la imagen se registra con ese código y después se puede volver a comprar. ¿Cuántas veces se puede volver a comprar? Esa imagen es única. ¿Se vende una sola vez? Sí. Bueno, después se puede recomprar, revender, pero esa imagen se vende en una sola copia. Vos ya una vez que haces eso, ya te desligás. O sea, para poder venderla al coleccionista, tiene que volver a
tiene que vender el código, digamos. No, vende solo esa encarnación, por decirlo de una manera. Vende solo esa encarnación única. Por eso, en general, en los NFT se habla de uno, cuando es una copia única, uno de 10, cuando hay 10 copias. Eso sería igual que como funciona en la serigrafía, por ejemplo. Claro, la fotografía, sí. O en la fotografía. Y acá se habla de un 1 de 1 de X. Acá este sería, vos compras un 1 de 1 de 250. Es una cuestión de nomenclatura o de marketing, no sé. Pero ¿Y cómo fijas el precio? ¿Cómo se fija el precio? Y en general esto es fácil porque hay mucha homogeneidad. Entonces se fija respecto de los proyectos anteriores. Del momento de la plataforma se fija... sí, se fija respecto de proyectos similares. Esto es muchísimo más fácil que fijar el precio de una obra uno de uno. Ok. Dato Pero bueno, quería volver a al primer slide, o a uno de los primeros, para repasar esto que para mí y para muchos otros artistas empezó a pasar, disculpen, que tiene que ver con un pasaje de el mundo del arte tradicional hacia el criptoarte, que eso no fue de un día para el otro, sino que tiene que ver con una serie de necesidades y cosas que no estaban funcionando para un montón de nosotros antes del 2019 o 2018, cuando empezaron las plataformas más comunes. Creo que ahora hay buenos ejemplos de síntesis donde se hacen buenas muestras, donde aparte las obras esas, en vez de venderse como objeto, se venden directamente como token no fungible. Pero a mí me interesa que este camino, que de ninguna manera es original mío, porque a un montón de artistas, y sobre todo un montón de artistas argentinos les está pasando, tiene que ver con por el propio peso del arte digital como cosa, como disciplina en Argentina. En Argentina y en el mundo, creo que está muy penalizado la producción de imagen digital. O sea, y eso es mundialmente. Esto de criptoarte es solo una especie de refugio de intersticio. Pero bueno, eso ahora, no sé, lo podemos seguir charlando. Antes de eso, todo esto requiere... Yo hice la del artista increíble que trabajó un montón y tiene proyectos solistas, pero requiere un montón de gente que se ocupa de un montón de cosas, sobre todo en el mundo del arte tradicional. Quería agradecerle a todas estas personas que pusieron montones de horas de trabajo no remunerado para que algunas de estas cosas pudieran ver la luz, incluido los textos online. Así que no quería dejar de mostrar eso como es mentira. Los artistas digitales requieren un montón de ayuda. Y por último, gracias. Y pueden contactarme por acá. Buenísimo, Guido. Gracias. Yo estoy segura de que ya, bueno, por ahí fueron incluso compartiendo algunos comentarios, algunas preguntas. Yo quiero brevemente, para dejar de lugar a toda la gente que te está escuchando, que te está viendo, brevemente retomar esto último que comentabas a propósito del proyecto Antena o Antenas, que tiene que ver, es una pregunta en realidad, que tiene que ver con... Me preguntaba, ¿no? Como todos estos temas que suelen aparecer en diferentes proyectos tuyos,
más allá del universo del criptoarte, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión del error, ¿no? O sea, estas tensiones entre el error digital y el error humano, por ejemplo, o esta cuestión que también aparece en la descripción de algunas de tus obras, como la idea esta del carácter como ingobernable de los procesos en tensión, que es un poco inherente también a la propia programación algorítmica, o bien también esta zona de transición, creo que eso aparece en un texto de Gabriela, a propósito de la muestra de Espacio Pla, que separa los comportamientos regulares de aquellos otros comportamientos o procesos que son totalmente caóticos, ¿no? Estas características recurrentes de tu obra, me preguntaba si es que las posibilidades creativas ofrecidas por el criptoarte de alguna manera expanden esas búsquedas o inauguran otras alternativas de experimentación, pero en relación con esos topos recurrentes, digamos. Sí, en general diría que sí, porque es medio... es territorio sin mapear en un montón de sentidos. Entonces, creo que está muy favorecida la experimentación y la experimentación a muy alta velocidad, porque todo el tiempo salen plataformas y salen algoritmos y salen blockchain nuevas. Entonces, creo que ese grado de novedad y ese grado de velocidad hace que en general todo tenga que ver con el error. Y está muy favorecido el error porque no hay ninguna penalidad. No hay ninguna manera para... O sea, no hay ningún criterio para hacer las cosas reflexivamente, pausadamente, o tomarse el tiempo. O sea, uno obviamente lo puede hacer, pero no está recompensado, creo, en muchos aspectos, bueno, no sé si en ningún sentido, pero en pocos sentidos está recompensado. Entonces, sí, en general diría que sí, que es como un montón, es como un nuevo campo de batalla donde hay un montón de cosas para hacer. Y donde todo el tiempo se caen las plataformas, sale todo mal, hay que, no sé, y la producción de obra en las plataformas como es Artblocks está muy ligada a eso que decís. O sea, creo que sí, pero no sé si a todo el mundo le funciona igual que a mí eso. Hola, Guido. Te pido por favor que cierres la presentación, así nos vemos más cámaras. Bien, perdón. No. Y un comentario o una pregunta en realidad, ¿no? Cuando vos comprás esta obra, que es un código que se puede imprimir una sola vez, por lo que entiendo, digamos, hay un valor de original, que es esa impresión, y hay un valor que es la matriz, ese código que no se lo conserva el que compra la obra, ¿o sí? No, conserva la encarnación esa de la obra. Claro, la encarnación no sea la copia. O sea, bueno, esta No, discusión, bueno, no, digo, viene de Walter Benjamin hasta acá, nunca se terminó, creo ¿no? que tiene que ver también con los bienes comunes. O sea, que es una discusión que nunca se encara desde ese lado, pero tiene que ver mucho con eso, esto es algo que el certificado de autenticidad, por decirlo de una manera, lo tiene una sola persona, está grabado en la blockchain quién es el dueño actual, pero la imagen la puede disfrutar todo el mundo. En general, la discusión de original y copia va por otro lado, o sea, o me parece que no es la discusión principal acá, porque las 10 copias están guardadas en 10 carpetas diferentes y solo hay 10 personas mirándolas. Entonces, acá hay otra cosa u otra capa que tiene que ver con los bienes privados y los bienes públicos y los bienes excluyentes y no excluyentes. O sea, esto es un bien que puede circular, pero en ningún momento es excluyente. Que yo tenga una de estas obras no impide que vos vayas a la página y la veas, o vayas a un mercado secundario donde estas cosas se comercializan y vos veas la imagen.
digamos, también se está abriendo un montón de posibilidades de licenciamiento de esto. Hay artistas que dicen, si vos sos dueño del token, podés imprimirlo, marcarlo, y si no sos dueño, no. Otros artistas dicen, haz lo que quieras. Pero tiene que ver más bien como cuando uno hace una licencia open source, que está tomado como un bien común, donde vos podés decir, bueno, esto no es como, o sea, te saco las licencias comerciales, no quiero que hagas plata con esto, pero todos lo podemos tener. Esto, o todos lo podemos disfrutar. Salvo, bueno, el disfrute de tener certificado de autenticidad, digamos, pero la obra en sí no es excluyente. No es una propiedad excluyente. Bueno, está buena la aclaración, porque, digamos, pasa esto que el coleccionista lo tiene guardado en un lugar que nadie accede, ¿no? Hasta que se le ocurra armar un museo o no. Y en este otro caso, ya, digamos, esa propiedad pública del acceso está buenísima. Y bueno, y toda la discusión sobre propiedad y Creative Commons y todo este paquete, parece que viene acompañado, ¿no? Porque, digamos, está bueno poder generar una obra que se pueda vender y que tenga un valor. Y por otro lado, digamos, cómo se implica el proceso artístico con el objetivo de la venta, casi como por exclusividad, ¿no? Es una pregunta también. Bueno, no necesariamente. En el caso del medio, de mi historia de 3 actos, mi exploración es absolutamente formal, no tiene nada que ver con, o sea, hay muchas veces que hay un ajuste de formato final que tiene que ver con, bueno, esta plataforma acepta tal resolución o tal peso en megas, pero está totalmente desasociada la voluntad de venta con la voluntad de, o sea, con la pulsión y la necesidad de ver ciertas imágenes hechas. En el último proyecto no, claramente no hay, sin venta no hay imagen, o sea, conceptualmente es otra cosa. Pero la mayoría de los artistas, diseñadores, creo que acá hay algo que también es importante, que la definición de artista está totalmente, no sé totalmente, pero está un poco reformulada, que, nada, tiene su obra y la puede poner a la venta. Y en este sentido, artista, creo que hay una definición más amplia que tiene que ver con la producción de imagen digital. Y el criterio de valoración sigue siendo por consenso, nada más que en vez de ser galerías, museos y curadores los que dan el consenso, es un grupo de gente que igual participa de discusiones y de decir, este es más artista que este, o lo que fuera. Sigue siendo una discusión de consenso, pero creo que hay como una pequeña... En el caso de los diseñadores gráficos, para mí es muy claro, donde ya tienen, por ejemplo, su trabajo comercial y su trabajo personal. Eso que los diseñadores le dicen trabajo personal, que entierran en un Behance para hacer portfolio, respecto al criptoarte, eso no es ni más ni menos arte que cualquier otra cosa. Simplemente que el trabajo personal de un animador, que antes solo podía llegar a algún festival, bueno, ahora también forma parte de un circuito de venta. Lo que hay increíbles y talentosísimos animadores, ilustradores, diseñadores que no formaban parte del mundo del arte, formaban parte de circuitos muy periféricos, que bueno, se armó algo donde esa gente podemos circular. Perdón, Guido, hay varios que han levantado la mano, ¿no, Jazmín? Vamos por orden de atención. Coordinar. Primero Manuel, después Eliana. Dale, Jas, te escucho un poquito mal, te aviso por las dudas, creo que el micrófono se escucha medio cortado a veces. Guido, yo lo que te quería preguntar, que no paraba de pensar como diseñador, y creo que
también a partir de que empecé esta maestría cada vez lo tengo más presente, la verdad, es la mirada desde la sustentabilidad, que me falta información, pero he escuchado, he leído algunas cosas aisladas en relación a el impacto que puede llegar a tener desde una mirada sustentable el consumo energético, desde una postura de que puede cambiar los valores en este caso de Ethereum, ¿no? Como blockchain, y eso a su vez puede traer como cadena minería, digamos, en relación a la criptomoneda y un consumo energético mayor, de nuevo. Para conocer tu postura, bueno, me falta información, pero me interesa. ¿Qué opinas? Bien, creo que hay varias cosas. Primero, que sí, la red de Ethereum es contaminante en general. Hay discusiones de qué tan contaminante es y dependiendo de qué tipo de energía se usa, pero a mí lo que me interesa pensar es una cuestión de escala. O sea, sobre la red de Ethereum operan millones de bots haciendo millones de transacciones por día, millones no, pero bueno, muchos miles de transacciones por día, y a mí hacer, o a cualquier artista, en el mejor de los casos puedo sacar una imagen por día. Hay una cuestión de escala de cientos de miles de transacciones contra humanos haciendo transacciones de intercambio que hace que el criptoarte particularmente sea súper despreciable. Las transacciones de Ethereum van a salir, los bloques van a salir con o sin transacciones, con o sin criptoarte. Entonces uno, digamos, entiendo el razonamiento de yo no quiero tener absolutamente nada que ver con Ethereum porque contamina. Lo respeto, hay otras plataformas de criptoarte que usan otras blockchains, o sea que no usan consumo de energía, o no usan consumo de energía más allá de lo que cuesta tuitear, por ejemplo, lo comparan siempre con eso. Bueno, esta transacción cuesta como sacar un tweet. Pero para mí, digamos, es despreciable. O sea, digo, para mucha gente, no es tampoco una idea original mía. Pero entiendo que hay gente que no quiere saber absolutamente nada con estar a 1 millón de kilómetros de Ethereum y decide no participar de ninguna de estas plataformas. Para mí, el argumento es absolutamente algebraico. O sea, no hay manera que los NFTs de artistas, que no es lo mismo que NFTs de cartas de coleccionables donde un algoritmo hace 100.000 unidades y hay 100.000 personas del otro lado comprando y con bots que se van comprando eso. En general los bots que manejan arte simplemente van haciendo ofertas todo lejos de la blockchain y cuando un humano dice, este precio me sirve, ahí existe una transacción real. No sé si eso... Clarísimo. Gracias. Pero es personal igual, o sea, no... No, estuve leyendo y no tengo la postura clara, por eso te preguntaba, para conocer tu opinión. Yo en un punto creo que es como decidir no usar, o sea, decidir no andar en bici por el asfalto porque incentiva que sigan asfaltando. Es como... No, está muy lejos de la responsabilidad. Los artistas estamos muy lejos de la responsabilidad ambiental. Pero bueno, somos también los únicos que estamos dispuestos a dar la conversación. Entonces medio que hay una especie de círculo vicioso donde hablamos de eso porque somos los únicos que le puede llegar a interesar. Pero para mí no es, o sea, está un poco off, un poco lejos de las prioridades. Eliana, ¿tenías también levantada la mano? Sí, hola. Bueno, tengo 3 preguntas medias random porque el tema es tan complejo y largo, pero voy a tratar de ser puntual. Que es, a ver, para ver si me quedó claro. Cuando hablas de encarnación, ¿te referís a una iteración? O sea, lo que compran es una iteración del código que, sí. O sea, vos mintías el programa completo, después la gente, cuando tiene su voluntad de compra, se genera a través de una semilla las iteraciones o como sea la generación de eso que armaste, y eso es lo que... y en ese momento se graba en la blockchain, digamos, en ese momento que se produce se mintea en ese momento según su semilla en el momento del pago. La imagen,
no queda en la blockchain la imagen, en realidad lo que queda en el NFT particular es un link a esa imagen. Porque El contrato, sí. La gracia es eso, la posibilidad de que con ese hash y saber con qué contrato interactuaste, puedes generar la imagen de cero. Claro, Pero estrictamente, en ese momento se genera el contrato, digamos. Perdón de interrumpir. es como los que usaron processing alguna vez, es como el random seed, como Sí. o en cualquier lenguaje de programación hay como una semilla de random. En vez de poner random seed de 0 o de 1, bueno, es random, como si fuera un random seed de eso. Y en vez de ser un random, es una función mucho más básica que genera un número al azar usando eso como semilla. Que es una serie de multiplicaciones y nada. Y la última pregunta es, a ver si conoces proyectos que, de tokens que relacionen una imagen digital con algo físico. Sí, bueno, primero hay plataformas, creo que Verisart, hay plataformas que se dedican a hacer tokens que representan cosas del mundo real, arte del mundo real. Eso, de hecho, es como uno de las ideas originales del NFT, que fuera una representación bien desagregada. O sea, como, bueno, este token representa un título de propiedad de una casa o una pintura que tiene su... O sea, eso por un lado existe. Y por otro lado hay casos de gente que hace muestras, que está pasando ahora, con obra física, impresa o de cualquier tipo, que después se tokenizan y se venden como obra, la foto de la obra o el archivo digital de la obra. A mí, creo que hace poco Lucas Aguirre se llama, Sí, hizo una muestra en Canadá increíble y vendió las obras tokenizadas muy bien. Me parece que es el caso de síntesis que a mí más me gusta, porque sus obras son absolutamente increíbles y logró una situación de exhibición de imágenes digitales bien grandes. Entonces, sí, existen todas las variaciones y van a aparecer más probablemente. Está bueno, gracias. Después le voy a... Pero digamos, en alguno de esos casos es como que se quema el NFT por el físico, digamos, hay una asociación directa entre el objeto físico y la imagen digital. Después los investigo, pero es como... Es más o menos, hay de todo, pero es más o menos lo que decían los humanos, porque no hay manera de vincular realmente, materialmente, algo del mundo real y, digamos, no existe y algo del mundo digital. Entonces es como, podemos ponernos de acuerdo que cuando se vende el NFT prendemos fuego esto, o viceversa, cuando se imprime quemamos el NFT, pero es un acuerdo que tenemos que hacer porque no hay ningún vínculo material posible sin meter un montón de hardware y capas, que igual es como meter un humano, entre lo digital y lo material. No sé si hay o piensan otra cosa. Leo Solás. Hola Leo, estabas ahí con la mano levantada también hace rato. Buenas. Bueno, súper interesante por muchos lados, ¿no? Pero para quedarme con uno, que quizás me parece el más interesante personalmente, me parece que toda esta cuestión de los NFTs y el blockchain ponen sobre la mesa como una cuestión crítica de nuestros tiempos, que va mucho más allá de estas tecnologías en particular, que es este hecho de que, bueno, de pronto ahora solíamos vivir en un mundo, ¿no? En el mundo de la materia, y ahora de pronto vivimos en dos. Seguimos viviendo en el mundo de la materia, pero vivimos también en este mundo al que accedemos a través de las pantallas, el mundo informacional o digital o qué sé yo, donde hay relaciones entre esos dos mundos muy extrañas, ¿no? Porque por un lado están relacionados, ¿no? Hay cosas del mundo material que quedan reflejadas en el mundo digital, pero también distorsionadas. Hay cosas que pasan en el mundo digital que no tienen ninguna correlación con lo que pasa en el mundo material. Es todo un escenario bastante mareante, pero en todo caso lo que podemos decir es que tienen lógicas distintas. Por ejemplo, una condición del mundo material es la escasez.
el mundo material impone una escasez de espacio, de tiempo, de recursos, de todo. Es la condición básica de la materia y de la energía también, ¿no? Y de pronto el mundo informacional llega con otra lógica, porque las cosas se pueden, por ejemplo, reproducir, se pueden copiar por un costo marginal cercano a cero. El copiar y pegar, el repostear, ¿no? El subir a una red social y que de pronto salga a mi computadora y lo vean 1 millón de personas, ¿no? Entonces, eso crea una lógica de la abundancia con la cual creo que todavía estamos teniendo como muchas dificultades para aprender cómo manejarnos, porque tenemos las cabezas formateadas en otro universo, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, esto crea estos problemas propios de la hiperabundancia, que son distintos de los problemas de la escasez, ¿no? Que van a parar en estas cosas, que la economía de la atención, bueno, esto que dice Boris Groys, ¿no? De que antes había pocos artistas que hacían obras de arte para muchos consumidores, y ahora somos todos artistas, digamos, todos producimos bienes culturales, imágenes y textos y sonidos y cosas, y lo que escasea son los consumidores, alguien que mire todo eso que se produce, ¿no? De hecho, se suben una cantidad de imágenes a la web que probablemente no ve nadie, más allá del que la subió, con suerte, digamos, que están ahí sin ignoradas, ¿no? Sin ser vistas. Entonces, los artistas digitales hacíamos nuestro trabajo en medio de esta condición, un poco desesperante, de hiperabundancia, digamos, y lidiábamos con esta realidad de mercado, que lo que abunda mucho tiene un valor cercano que tiende a cero, ¿no? Una comoditización de la imagen. Entonces, la producción de imágenes en estos tiempos está en esas condiciones de competencia despiadada, ¿no? Contra la inundación, la catarata de imágenes que se nos cae encima de la cabeza todos los días. Entonces, dentro de ese panorama, que hacía complicada, digamos, la labor de ser artista digital, o de ser artista a secas, la verdad, en los tiempos que corren, cae esta cuestión de las NFTs, generando un fenómeno muy extraño, porque es como la creación de una escasez artificial. Cosa que se aplica, va más allá de los NFTs, ¿no? Se aplica también a las criptomonedas. Las criptomonedas son mecanismos de creación de escasez artificial. Incluso el costo ecológico del que hablaba Manuel tiene que ver con hacer costoso justamente la generación de eso que en realidad no es nada, ¿no? Es hacerlo costoso a propósito, ¿no? No porque cueste intrínsecamente. Entonces, me produce estas ambigüedades, como que por un lado me parece fenómeno que amigues, yo no me he metido, digamos, en este mundo, pero que amigues que estimo mucho tengan la oportunidad de hacerse unos mangos virtuales, digamos, unos mangos digitales. Me parece genial que se abran oportunidades de circulación de obra, de mercado, formatos nuevos, está buenísimo. Pero al mismo tiempo siento, como no dejo de tener esa sensación, y de esto es lo que te quería preguntar a vos, Guido, ¿qué te pasa con esto? Como sentir que hay algo un poquito reaccionario en todo esto, ¿no? Un poquito retrógrado. Como que en lugar de, no sé, de articular la lógica propia del mundo de la información o del mundo digital para hacer algo distinto, estamos tratando de volver a crear las condiciones del mundo del arte tradicional, ¿no? A volver a generar, digamos, a las patadas, digamos, a la fuerza, o inventar una tecnología para simular la escasez en un contexto donde por naturaleza no la hay. Sí, tenés razón en absolutamente todo lo teórico, pero hay algunas cuestiones prácticas que ese enfoque no cubre. ¿Qué es lo que hace que a mí qué es lo que hace que a mí, por lo cual yo me puedo amigar con estas contradicciones?
es verdad, todo esto es un sistema donde nos ponemos de acuerdo que esta escasez vale la pena y que construir este artificio de bienes digitales escasos tiene algún sentido. Pero la verdad práctica, con lo cual choca en mi cerebro al menos todos estos problemas, es que la falta de escasez digital no generó ningún incentivo. O sea, la falta de escasez digital generó una situación de eso, como vos decías, de una especie de dilución infinita de imagen, de sonido, de sentido, donde básicamente llega un punto que es lo mismo participar que no participar. Y cualquiera que haya tenido un raye de decir, dejo de participar de las redes sociales, y te das cuenta que no pasa absolutamente nada, salvo un par de personas muy, muy cercanas que te dicen, che, ¿estás bien? Pero digamos, si dejas de subir imagen, no es que el mundo del arte se preocupa, no es que los otros artistas se preocupan, no pasa absolutamente nada. De hecho, digo, vos, Leo, dejás de subir imagen y después digo, bueno, nada, debe estar escribiendo, pero no sé, nadie puede, o sea, creo que es una cuestión atencional, nadie puede ocuparse de un mundo digital tan vasto. Entonces, en muchos sentidos, creo que por eso Beeple es interesante como caso, digamos, porque hay una manera más poética de verlo, que tiene que ver con que es la persona que venía subiendo cosas a sus redes sociales durante muchos años. O sea, fueron 10 años de subir cosas sin ningún rédito, salvo llamar la atención de algún productor, que alguien le pidiera una colaboración donde le podían pagar algo. Y todas sus imágenes fueron una inversión a la nada, a ese mar infinito, y de repente, bueno, el criptoarte o ciertos mercados de NFTs lo levantan y se vuelve como el estandarte de eso, de todos nosotros, Leo, vos, yo y todos, que venimos subiendo imágenes para la nada misma, con una devolución de eso muy, muy desbalanceada. Tipo, una marca una vez por año se acerca y te dice, che, quiero algo como esto, o una agencia de publicidad dice una vez por año, che, esta animación, bueno, quiero esto, pero en el medio le pones el logo, o quiero lo mismo, pero bueno, como ya está hecho, igual tiene que ser barato, porque quiero esto mismo, no quiero que hagas algo nuevo. Yo estoy de acuerdo, digo, nadie creo que pueda defender la escasez digital ontológicamente, ¿no? O sea, creo que la escasez digital es artificial, pero tiene la virtud de que generó otros circuitos. Y para mí, digamos, tiene sentido, o yo lo pienso como que tiene sentido, en una manera parecida a cómo funciona Patreon o el crowdfunding, donde uno, en realidad, más que pagar una obra de una escasez ficticia, también está apoyando un humano que puede apoyar, digamos, o sea, y bueno, dado que es un mundo donde inicialmente hubo una inyección de capital mucho más grande y mucho más dispersa de lo que es el arte, o sea, no más grande, pero más dispersa y menos centralizada de lo que es el mundo del arte tradicional, bueno, permitió un montón de cosas, como que haya artistas, varios de FADU, pagando el alquiler basado en sus ingresos de criptoarte. Entonces, para mí, voy a decir algo horrible, pero la única verdad es la realidad, así que yo medio que lo defiendo prácticamente, pero a nivel de lo que es, estamos absolutamente de acuerdo. Lo peor de todo es la escasez digital en mundos virtuales. O sea, eso te explota la cabeza. O sea, tenés mundos virtuales donde se venden parcelas limitadas. Eso es tipo, atenta contra cualquier clase de lógica. Pero bueno, incentiva, es lo que le paga a los programadores, es lo que hace que no sea otro Second Life, sino que sean mundos virtuales que mejoran y funcionan.
porque, aunque sea artificialmente, está incentivado. Quisiera hacer un comentario, veo que Male había levantado la mano y Maggie también, pero justo yo venía pensando en una cuestión que tiene que ver con este tema de la escasez artificial. ¿Se escucha bien? O sea, que es un temón, ¿no? El de la escasez artificial, me parece. Y dos cuestiones en relación con este punto. Uno que tiene que ver más con el mercado, si se quiere, y otro que tiene más que ver con las lógicas propias de, digamos, de la escena de las artes en relación con la del diseño. Yo sé que acá hay muchos y muchas diseñadores y diseñadoras. Me parece que puede ser un tema interesante también para pensar en este contexto. Es una pregunta que yo me venía haciendo y aprovecho que hay tanta gente acá que viene, ¿no? Del ámbito del diseño gráfico, del diseño industrial, sobre todo pienso en el gráfico, en el industrial y el diseño de indumentaria. Porque digamos, desde el punto de vista de la escena artística, de la teoría y de la crítica de las artes más o menos tradicionales, la cuestión del original y de la copia nos sigue insistiendo, ¿no? Digamos, sigue dando vueltas y sigue teniendo mucho peso, y clase por medio casi de cualquier materia sale la cuestión de Benjamin y de Laura, ¿no? Y de ese aquí y ahora, y es una y otra vez que me parece fantástico. Evidentemente son temas que nos incitan a seguir pensando, y más aún en este mundo digital. Ahora bien, yo me pregunto si las implicancias del criptoarte, ya que justamente el mundo del criptoarte se ubica en esa zona fronteriza, en muchos casos, entre las artes visuales, las artes audiovisuales, el diseño, ¿no? Hay diferentes ámbitos que convergen en este campo de producción y de creación. Me preguntaba si esta cuestión del original y de la copia no tiene implicancias totalmente diferentes para quienes trabajamos en la práctica del mundo de las artes y para quienes trabajan desde el campo del diseño. O sea, pensando en, no sé, la cartera Louis Vuitton original y las miles de copias, el sillón Barcelona original y las miles de copias, digamos, ¿cómo se hace entre original y copia en un mundo y en el otro? Y si ahí no estamos, ahí como acá, si no se abre como una especie de precipicio, ¿no? Entre uno y otro lado. No sé cómo lo ves, Guido, cómo lo ven en general. Perdón, te perdí la última parte. No, eso, ¿cómo lo ves vos y cómo lo ve el resto en general? Por ahí estoy también como idealizando, ¿no? Esta cuestión de cómo funciona el original y la copia en el diseño, y en definitiva es bastante problemático, al igual que lo es para quienes trabajamos en el universo de las artes, en definitiva, y yo lo estoy viendo solamente de un lado, por eso también traigo la pregunta o la inquietud. Qué bien, qué bueno que se puso el fogón. La verdad que impresionante las intervenciones. Quiero meter un par de bocadillos y después pasar la palabra a los que pidieron un espacio. Buenísimo el comentario de Leo sobre la escasez, ¿no? Me parece que es una observación así que es muy aguda y que define con un solo concepto todo. El tema de la escasez como rasgo diferencial del mundo real, ¿no? Me parece que está buenísimo. Y esta cosa de la escasez virtual o la artificial y inventar un mercado, ¿no? Se está hablando de inventar un mercado. Y bueno, y yo por un lado estoy de acuerdo con Leo en que reproduce lo más reaccionario y lo peor del sistema capitalista. Y por otro lado, bueno, hay que vivir y ¿por qué no vender un poco a través de ese medio? Esto yo de la síntesis que entiendo que se puede hacer. Esperá, ahora. Y me parece que está buenísimo que se discutan estas cosas y se discuta el valor del copyright y el valor del copyleft y digamos, esto otro que trae Jazmín del original y la copia y por qué en diseño la copia hay que pagarla una fortuna y, digamos, cuando se multiplica el arte en cantidades industriales es barato, ¿no? Los afiches, las reproducciones. Entonces hay, bueno, todo un juego en donde en realidad el tema de siempre es, bueno, ¿de qué puede vivir el artista o el diseñador trabajando honestamente, ¿no? Básicamente me parece que esa es la pregunta de siempre. Sí, adelante, por favor.
Primero lo de Jazmín. No lo sé, o sea, no tengo idea. Es esto que hablábamos acerca de... es un contrato entre partes, o sea, pero es un contrato entre partes la valoración de la Louis Vuitton original como la valoración de un NFT. O sea, digo, no sé si justo la Louis Vuitton, pero digamos, suponiendo esas cosas que pasa mucho ahora, que en China la misma fábrica hace el artículo firmado original vendido por el fabricante, por la marca que lo diseñó, y el artículo que no lo vende la marca que lo fabricó, sino que es una copia, pero es o sea, la definición entre original y copia de esos productos es absolutamente simbólica. Uno vale, puede ser 5.000 euros, 20.000 euros, y el otro sale 200. Entonces, creo que todo o sea, nadie compra diamantes al precio que los paga porque son duros. O sea, todos los intercambios que tenemos están marcados por un montón de carga simbólica absurda. O sea, absurda porque el diamante original no es 1000 veces mejor que el diamante sintético. O sea, y hay como o sea, todo eso, ese precio, o sea, es lo que acordamos entre nosotros. Digo, no tal vez nosotros mismos, digamos, pero es lo que acordamos el grupo de personas que participa de esas transacciones. Entonces, para mí no hay una diferencia porque tanto en el mundo real como en el mundo virtual, o como en la escasez real o la escasez virtual, a mí que Louis Vuitton decida hacer 10 carteras por año en vez de 40.000, me parece absolutamente una escasez artificial. Porque las otras carteras se van a seguir haciendo, simplemente que no le van a poner el sello. La fábrica va a hacer exactamente ese número de carteras, simplemente le van a poner otro sello. Esa escasez también es artificial. Cuando una constructora decide hacer departamento de un ambiente y otros de 8, esa escasez tampoco es natural, no crecen los árboles esa escasez, me parece. Hay como... es capitalismo, digamos. Y respecto a eso, una cosita que quería como decirle, o sea, como contestar para lo que decía Martín, que si bien, bueno, replica esta escasez artificial y replica lo peor del capitalismo, pero también, digamos, replica o posibilita otras cosas, como, nada, como que los artistas pueden coleccionar o pueden extender o sea, participar de otras maneras del mundo del arte. O sea, lo que yo decía en esa escala de 3 pasos es mi proyecto, el primer proyecto que mostré, es un proyecto que fue financiado por mí, por Celi, por la curadora, que puso montañas de horas de trabajo. Digamos, es un proyecto que en términos de profesionales es absolutamente escolar. Ayudaron todos los que estaban cerca, lo hicimos entre todos, pero no forma parte de ningún circuito productivo real. O sea, entonces, me parece que hay que tener cuidado, cada cual, digamos, podemos decir cualquier cosa, pero hay que tener como conciencia que de lo que venimos es totalmente no funcional para el 99, muchos 9 de artistas. No para todos, obviamente algunos pueden hacer obra y tener 20 asistentes y dar trabajo, y está buenísimo, pero la mayoría de la obra que se produce en el planeta, incluso la mayoría de la obra que está en los museos o en las galerías, es obra que se hizo a pérdida. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo en pensar en el original y la copia, pero también hay que pensar en discusiones nuevas, prácticas, que tienen que ver con qué estamos haciendo los diseñadores, artistas, para seguir produciendo, que en última instancia es lo que queremos seguir hacer, o lo que queremos hacer.
Sí. Le quiero dar la palabra a Male, de todas maneras dejo ahí picando que me parece que puede ayudar también a la discusión, no plantearlo en términos de lo real y de lo virtual, digamos. Creo que es una distinción que también nos sigue jugando en contra, porque atravesados por lo virtual, ya que es lo real y lo físico, lo inmaterial, ¿no? Como una gran reformulación de categorías. Male, perdón por la demora, que estás hace mucho con la mano levantada. Se nos fue. Bueno, Maggie. Bueno, yo algo cortito, no quiero hacerlo muy largo, pero primero gracias Guido por esta presentación, fue re lindo verla, me encantó. Me daban ganas de que muestres más cosas, tipo pedir cosas como la tribuna, pedir temas. Yo puedo decir que soy orgullosa poseedora de un NFT de Guido Coralo. Así que, no, es verdad eso, pero además como un poco pensando en lo que planteaba Leo y contestaba Guido y Jazmín, te saqué el turno, Male, perdón, ya termino, rápido. No, solo como también decir que hay otras dos cosas para mí interesantes y positivas en algún sentido de los NFT y todo este mundo. Primero que es el sentido de comunidad enorme que genera entre artistas, como que de golpe, o sea, por ahí es un efecto secundario o algo como colateral, pero es zarpado y es re lindo y eso sucede un montón. Seguro, Guido, me gustaría como que cuentes un poco eso también porque sos como un referente. Y después, por el cara, lo sabes que sí. Y después también como, más como en esta discusión de original, la copia, etcétera, a mí me parece que hay algo que, por lo menos a mí me pasó después de tipo decir, yo tengo un par de NFTs así, eh, decir que hay algo como que evidencia de la separación entre lo que significa tener algo y tener algo. Como me refiero a, yo sé que es mío, pero no es que lo miro todos los días, no lo imprimí y lo colgué en la pared, pero yo sé que es mío, en el sentido de, siento que hay algo como una artificialidad en la posesión, como esa sensación de, no sé, comprarse algo y tenerlo, ay, me lo compré. Hay como un momento que es eso y otra cosa es tenerlo real. Y esa separación me parece que la evidencia mucho, ¿no? Como hay algo como medio también artificial ahí, como, ¿qué significa que tengo una obra ahí? No me importa, yo la tengo, yo sé que la tengo. Eh, y eso me parece como también muy interesante y una cosa que es una discusión que se abre, ¿no? Bueno, y te quería preguntar sobre esas dos cosas y también preguntarte si coleccionás obras, NFTs. Sí, claro que colecciono. Sobre la comunidad me parece que es como, me parece que es algo totalmente razonable. Es lo que se supone que pase en un ambiente donde la gente está cómoda. El mundo del arte tradicional, digital, la gente no está cómoda, la gente compite por muy pocos recursos. Si a vos, Maggie, te sale algo, es algo que yo perdí. Hay como una cosa de suma cero, donde para que alguien gane algo, alguien lo perdió. Y eso vale para Salón Nacional, Itaú o todo. Hay como muy pocas opciones. Ninguna de esas opciones te libera por más de un par de meses para tener que volver a entrar en esa situación de competencia. Con Leo hablamos de esto hace, no sé, al menos 5 años. Para mí, digamos, no tiene sentido pensar una carrera en un ambiente donde se favorece esta situación circo romano, donde es uno o el otro, y obviamente el criptoarte no es que todos los artistas venden lo mismo y que todos van a ser ricos, ni ninguna ridiculez así, es un sistema de competencia, de capitalismo, pero hay un estado general de otra comodidad y sobre todo no es de suma cero, porque a veces aparece un coleccionista que tiene un gusto totalmente diferente y levanta otra rama artística totalmente diferente. O cuando un artista entra al espacio, puede redefinir el espacio, el gusto de los coleccionistas, digamos, es susceptible a modas.
y a todo el tipo de competencias absurdas, pero a mí, que no me hace mucho ruido no estar entre los 100 principales o entre los N principales, igual, digamos, tengo posibilidades de seguir haciendo obra o tengo posibilidades de desarrollo, y eso es así para varias personas con las que hablamos, algunos todavía no, algunos más que otros, pero esa posibilidad de que podés ir a comprarle obra a alguien que todavía no vendió nada, entonces como... No quiero ponerlo en Twitter y en los Discord, muchas veces aparece como una cuestión medio secta de la comunidad y que sos parte o cosas así, que es eso, o sea, cualquiera de nosotros odiaría estar en un club exclusivo con ese tipo de lógica de culto o secta, pero me parece que es una cuestión natural, digamos, o sea, es lo que pasaría en todos los ambientes académicos y en todos lados si no fuera un juego de suma cero. O sea, eso es. Y creo que no me perdí con tu otra pregunta. Perdón, ahí. Male, tu turno. Era eso. No, te decía eso de la idea de como de poseer algo, como sí. que digamos, que cuentes de tu colección. No sé, también para mí hay algo re lindo de las colecciones, ver las colecciones de otros, porque hay como una curaduría ahí nueva, como ver obras de distintas personas juntas, por ahí cualquier persona del mundo. Como que se generan cosas interesantes para mí también, desde que eso también es como algo, como una obra artística, ¿no? Como los coleccionistas tienen como, no sé, una impronta interesante, y encima está todo muy abierto, ¿no? Se puede ver, eso es re interesante. Sí, le damos la palabra a Male, que está hace un rato, y después de última cuento de qué colecciono yo. Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, gracias por esta charla, está buenísima. Mi pregunta igual tiene bastante que ver con lo que, más que pregunta, algo que se me vino a la cabeza cuando te escuchaba, Guido, con algo que también mencionaba Maggie, que era la lógica de lo vincular o del vínculo en tu obra, si vos la habitás o la pensás, porque cuando presentabas tu última pieza, aparecía esta idea de, bueno, no es una obra que no exista, sino existe, por un lado, esa voluntad de provocar a un otro, entonces ahí hay algo del vínculo que aparece en la obra, pero también es una obra que se exhibe como una serie, por lo tanto también hay una cuestión vincular entre una pieza y la otra. Y también cómo pensás esta lógica de vínculo, no solamente respecto de la obra, sino también de la comunidad, porque pronunciar una obra como criptoarte también la enmarca dentro de una comunidad, de un código, de un colectivo, y también me parece algo ideológico y súper interesante. Sobre todo pensar estos conceptos, o al menos lo que a mí me sucede, ¿no? Cuando veo la obra, de pensar estas ideas del vínculo, la comunidad, lo colectivo, me parecen muy valiosos también en este contexto actual social. No sé si vos lo vivís así o no. Sí, sí, obviamente siento un vínculo con un montón de personas que participan del espacio. Creo que hay como hay una cuestión política atrás que es o sea, que es unificante, o sea, el criptoarte claramente no es un criterio estético en el sentido como, bueno, esto es criptoarte, lo veo y claramente es criptoarte, ¿no? Digamos, hay arte 3D, digamos, y si agarras incluso el top 10 de ventas o de más famosos o lo que fuera, no vas a encontrar un criterio, salvo, bueno, sí, está hecho la mayoría digital, 100% digitalmente. Pero creo que lo que hay atrás, o sea, lo que une a las personas, es una idea, creo que bastante simple, que es que si vos te dedicás todo tu tiempo útil a una tarea, deberías tener la posibilidad de
existir sin necesidad de hacer otras cosas. Con esto no es que yo creo que todos los que hacen imagen todo el día deban vivir del criptoarte, porque yo no soy ese criterio de selección, o digamos, no tengo idea. Pero yo creo que en el mundo del arte tradicional uno puede dedicarse al arte todo el día y no puede vivir del arte. Y eso genera una situación obvia que pasa con los científicos, con los teóricos, con los artistas, que es que los únicos que desarrollan carreras, obviamente no quiero hablar de nadie, ni estoy diciendo nada de ninguno de nosotros, pero habla de un grado de privilegio muy alto. ¿Por qué? Porque, nada, o sea, digo, si vemos los sueldos de un científico o cuánta obra vende un artista acá o cualquier otra cosa, decimos, bueno, obviamente las personas que están dedicándose al arte full time, bueno, claramente no pagan alquiler o digamos, un montón de cosas que vienen aparejadas con trabajar del arte. Entonces, creo que, digamos, si bien hay criptoartistas de 15 años o de 17 años, hay muchos criptoartistas o gente que participan del espacio cripto que somos personas que venimos de un grado de trabajo no reconocido muy importante. Y digo, y yo no importo, porque no me considero muy talentoso ni muy artista, o sea, no importo yo, pero digo, todos mis ídolos, todos mis role models nacionales, nadie es un artista que pueda vivir del arte. Entonces, me digo, ¿a dónde apuntamos? Ese es el vínculo, ¿vale? No sé si... Yo quisiera volver un poquito a un par de cuestiones que van insistiendo o apareciendo en las distintas charlas, ¿no? Pero el tema del original y la copia, la vieja discusión, nadie trae, digamos, esa discusión o el valor de una cosa o de la otra, sino lo que a mí me llama la atención es que la importancia que se le da a un objeto como posesión, ¿no? El poder tener una obra, comprar y tener una obra, que en este caso no tiene importancia si es virtual o real, si es un objeto o es un código escrito en un disco duro. Pero cuando en realidad la lógica del medio digital sería la multiplicación o la reproducción de a miles, como es el modelo de Spotify y de todo el mundo de la música, ¿no? Que cuanto más reproducción, más facturación, digamos. Si hubiera ese modelo en el mundo de lo visual, quizá tendría otra lógica más parecida a este medio mixto híbrido en el que vivimos. Que evidentemente el modelo de la galería, la vernissage, el museo, todo esto está en crisis total, o sea, el marchand, toda esta cuestión, ¿viste? Está... Arteba hizo agua, no sé, empezó a aparecer como esa crisis en muchos espacios, y entonces ahora, bueno, se están presentando nuevas configuraciones, y por eso me llamaba la atención esta insistencia en la propiedad de un objeto, pero me parece como curioso, nada más. Creo que hubo varios intentos pre-NFT y sigue habiendo intentos de servicios de streaming de arte. Creo que todavía no le encontraron la vuelta, pero creo que vuelve a lo que decía Leo, que hay una cuestión de oferta y demanda, donde incluso en Spotify lo que pasa es que el 1% de los artistas, o sea, como un porcentaje muy pequeño de los artistas ven todas las ganancias, y el resto, por más que están anotados en un sistema donde pueden cobrar, nunca llegan al mínimo que hace que te termine haciendo transacción. O sea que en teoría el sistema ese existe, como en teoría existen los sistemas como Cedition o como montones que hay ahora de streaming de arte para hoteles o para aeropuertos, simplemente nada. O sea, es más fácil comprar
contenido enlatado, la gente no lo entiende y no, creo que está intentado solucionar por ese lado, pero la oferta y la demanda no lo resolvió. ¿Vale? Creo que estaba Maggie, ¿no? Maggie, me parece que se tuvo que ir un segundito. ¿Se puede hacer una pregunta, Caso? Sí, claro. No, me quedé pensando, Guido, también en respecto a toda esta situación del NFT y tal, ¿cómo también pensás la cuestión institucional en torno a esta disciplina? Porque, ¿o qué sentís que este tipo de obra y sobre todo de acceso a la obra y al mercado de la obra trae a la escena? Y también cuando pensaba también nuevamente en tu última obra, si en algún punto también es una provocación, no una provocación en el sentido, ¿no?, sino como una pregunta sobre el coleccionismo contemporáneo y cómo opera el coleccionismo vinculado a ese coleccionismo anterior, que es muy institucional, ¿no? Un coleccionismo que funda instituciones. Si vos también te preguntas esto o aparecen estas ideas respecto de la institución artística y del coleccionismo vinculado al arte digital o tal, o el intelectual. Sí, obviamente, lo pienso y lo discuto con un montón de personas. Creo que en principio no hay ningún conflicto porque, de vuelta, o sea, yo no sé si los museos o las galerías están mal. O sea, simplemente, digo, no tienen público, no les interesa. Ningún museo está compitiendo por mí y el cripto, o sea, no está compitiendo entre el criptoarte y la galería. Yo esa pregunta nunca me la tengo que hacer. O sea, porque no hay ningún museo que le interese mi obra. Entonces, básicamente creo que los museos y las galerías están teniendo una crisis que es paralela. Y bueno, obviamente, como manotazo de ahogado, están tratando de ver de qué se trata el NFT, pero en principio me parece que el rol que cumplen, no sé si está mal, simplemente tienen una crisis propia por su propio peso, los museos lo mismo, y creo que el coleccionismo de arte contemporáneo tiene un problema creo que también por el propio peso del arte contemporáneo. No. No, perdón, no, que me quedé pensando en esto, ¿no? De la crisis de las instituciones, y también me parece que suena un poco cliché esta frase, pero toda crisis es una oportunidad, no sé si toda, pero varias, y en definitiva creo que con todos sus errores y sus problemas y sus incomodidades, porque todavía nos resulta un territorio muy ajeno a muchos, pero la cuestión de las galerías, ¿no? O sea, en los últimos tiempos realmente yo creo que, no sé si todas, pero muchas galerías se están rompiendo la cabeza realmente, ¿no? Para ver qué es lo que pueden hacer. Por ahí una pregunta que se tendría que haber hecho hace bastante tiempo, y en este contexto se vieron impulsadas a hacerse esa pregunta como con más intensidad. Pero están pasando cosas curiosas también ahí, ¿no? O sea, seguramente no sé cómo será en el mundo. En Argentina es un universo muy pequeño. Y de repente se dan casos interesantes, ¿no? De repente de algunas muestras virtuales donde te encontrás con algunas obras que aparecen en dólares, otras que aparecen con precio en criptomoneda, ¿no? O sea, como que también me parece que está apareciendo como una zona ahí más híbrida, para explorar, digo, para romper de vuelta con esta frontera entre lo real por un lado y lo virtual por otro. Y pienso que es más interesante pensarlo en términos de lo físico y lo intangible, ¿no? O no sé, digo, como diferentes clases de materialidades en todo caso, porque empiezan a darse ahí cruces. Sí, no, absolutamente. No, lo que me parece es que hay mucho camino por recorrer. Digamos, yo con Male o con vos, Jazmín, puedo tener una conversación porque no descubrieron el arte digital hace media hora.
Entonces, el NFT es una extensión de un montón de cosas que ustedes ya manejan, que ya hablamos. Digamos, para una galería que vende no sé, arte moderno, o sea, digamos, tienen que hacer otro camino y por ahí o sea, lo que tienen que hacer es, bueno, hacer certificados digitales, pero ni meterse con nada de eso, porque digamos, el camino que hay para recorrer es tipo, a ver, Jazmín, explícame arte digital en 2 palabras. No, bueno, es miles de libros que leíste, montones de muestras que fuiste, es toda una formación que dedicaste al arte electrónico y digital, que hace que seas un interlocutor posible. No todas las galerías y no todos los museos son interlocutores posibles. Esto es simplemente una cuestión de la misma manera que no podés ir a defender a alguien en un juicio. No tenés esa formación y no es algo que puedas agarrar así. Entonces, en los museos y galerías y profesionales que descubren el arte digital con Beeple, y digo, bueno, nada, que hagan la tarea, pero no los veo triunfando comparado con gente que viene estudiando y viene conociendo estos temas hace 10 años. Es como, por eso, digo, nosotros con Julián estamos hablando con gente de un museo y como con gente de muchas galerías, es como tipo, nosotros tenemos la mejor predisposición para ayudar a que la escena del arte local mejore lo más posible y que todos vivamos bien, pero hay conversaciones que no se pueden empezar, pero no es falta de voluntad, ni despecho, ni ninguna cosa que se le parezca, es como, hay conversaciones que no pueden empezar, tipo... Maggie, ¿levantaste la mano? Ah, Roxana, entonces. Sí, digo que no, Guido tiene razón y que se van a ir renovando los galeristas y que nadie puede entender de la noche a la mañana qué es un NFT si no está en el medio para hablar digamos, con propiedad, para elegir a los artistas que necesitaría elegir porque debe entender cómo funciona, para tener coleccionistas que quieran comprar eso y ver cómo se hace ese vínculo. Y también comparto lo que dice Leonardo, que son como distintas lógicas, ¿no? Que es difícil con la lógica tradicional poder entender la lógica del criptoarte y hacer como el vínculo con los coleccionistas para que compren, porque, digamos, todos estamos acostumbrados en este mundo real, digamos, como decía Jazmín, a que cuando uno compra una obra, es una obra que tiene una realidad tangible, que uno la puede colgar, como decía Magdalena, que ella no necesita, pero el coleccionista tradicional a lo mejor sí. Va a ser todo un camino de aprendizaje para los nuevos coleccionistas y surgirán nuevos galeristas, me parece, más jóvenes, que entiendan el circuito y cómo hacer ese vínculo. Y que si es algo que se va a ir desarrollando y va a tener peso, se va a instalar, me parece. Y no va a ser una golondrina que no hace verano, como esa venta que se hizo a lo mejor de 69 millones de dólares, que sea una, sino que de a poco se va abriendo el mercado y teniendo nosotros otras lógicas y aprendiendo otras maneras de vincularnos, que no es fácil para gente más grande. Absolutamente, digamos. Sí, creo que van a pasar un montón de esas cosas y con la idea de que nada de esto sabemos que va a pasar la semana que viene tampoco. Yo creo que la venta de Beeple es un glitch, es una situación anómala. Y creo que a la velocidad que vienen pasando cosas, no tengo idea qué va a pasar en un par de meses. Pero sí, yo el acento lo quiero poner en eso, tipo, no hay una solución para una galería tradicional que no funcione sin alianzas. O sea, van a tener que hacer alianzas con la gente que entienda que entienda qué está pasando, con los museos lo mismo. Y, digamos, hay un montón de, por ejemplo, curadores y curadoras de arte digital y simplemente están sin trabajo, digamos. O sea,
O sea, pero existen, esos interlocutores ya existen. Pero digo... Jimena. Gracias. Cuando hablabas del tema de las galerías, a mí me hace pensar mucho en el mundo cripto, el hecho de que quedan afuera los bancos. O sea, los bancos también se quieren morir con esto del Bitcoin, porque una de las mayores ganancias para la gente es lo centralizado. Es decir, la gente puede comprar e intercambiar criptomoneda sin el intermediario que es un banco, que saca muchísimos beneficios, que te cobra 200.000 cosas. Y por ahí, con el tema de las galerías, también van a estar muchas en crisis. De hecho, muchísimas ni siquiera tienen mercado virtual, o sea, un mercado donde puedan vender obras en una plataforma virtual. Porque también los artistas se dieron cuenta que pueden vender por sí solos, o sea, por ahí con el asesoramiento de otro artista, pero que todo va hacia eso, a lo descentralizado. ¿Qué es lo que permite esta nueva tecnología, la tecnología blockchain? Más allá de las plataformas comerciales, permite como otra capacidad a la hora de poder vender obra, intercambiar. No, como decía Guido, su arte no puede estar en una galería. Entonces eso abre el campo a muchísima gente. Para mí es muy ventajoso eso. Y todo va hacia eso, a lo descentralizado. O sea, absolutamente. Y, digamos, nosotros estamos en un país con restricciones bancarias muy importantes, digamos. Yo no puedo donar a una fundación afuera, no puedo comprar obra digital a nadie afuera, digamos, tengo la tarjeta de crédito comprometida y monitoreada, no puedo acceder a la moneda con la que se venden bienes y servicios en el exterior. Entonces, no es casualidad que, digamos, el criptoarte y el interés por la tecnología descentralizada no aparece en el mundo al azar, digamos, o sea, aparece en lugares donde el beneficio es múltiple o tiene muchas, digamos, o sea, ya sea por censura política, cosa que acá no tenemos ese problema, porque no es que me dejan comprar en un negocio y no en otro, sino que tenemos otros problemas de censura monetaria. Entonces, pero sí, digamos, o sea, las tecnologías descentralizadas acá tienen otro significado del que puede tener en Chile o en otros países. Y eso se ve reflejado en el número de desarrolladores de blockchain y en el número de criptoartistas, muy importante. Y la otra cosa que para mí marca esta concentración es la centralidad o periferia respecto del mundo del arte. O sea, obviamente nosotros estamos en un lugar muy periférico que marca esta incapacidad de mostrar nuestra obra, de vender, y el criptoarte floreció particularmente en todos lugares periféricos. Tipo, no tiene el mismo peso en, no sé, Berlín que acá. Porque las situaciones son muy desparejas. O sea, Internet genera esa fantasía de la aldea global y que mi post de Instagram recibe los mismos likes que un artista en Nueva York, pero en la realidad nuestras situaciones no son parejas. O sea, esa persona va a poder comprar equipamiento de una manera, va a poder mostrar su obra de una manera, y nosotros vamos a tener otro circuito. Y bueno, eso, digamos, se evidenció en la proliferación del criptoarte desigual en diferentes lugares del mundo. Creo que negar eso es... sí, la descentralización es muy importante en por qué esto está pasando ahora y acá. Sí, totalmente. Yo creo que también, digamos, en relación también con este último comentario de Leo, ¿no? De cuál es el papel de la curaduría, de la construcción de relatos, de la validación. Yo creo que lo que está sucediendo es que se está reformulando toda la institución arte, que quizás ya ni siquiera se llama más institución arte, ¿no? O sea, que fue una noción más de principio del siglo XX.
el 19 y el 20. O sea, no, me parece que ahí, ¿no? Estamos asistiendo como a una reconfiguración bastante profunda. Es que me parece que hay como un... Es difícil rasar y decir todos los intermediarios son lo mismo. O sea, yo, digamos, creo que hay intermediarios con los que yo sí quiero seguir trabajando y no sacarme de encima de ninguna manera. Nada más que ahora quiero poder pagarles. Claro, sí, ese es un punto importante porque me parece que al menos un lugar donde siento que, digamos, un tema, ¿no? Que genera siempre ciertas incomodidades y que por eso también me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa y nuevamente ahí creo que hay una diferencia, quizá de vuelta caigo en una perspectiva un poco romántica, ¿no? De diferencias entre el diseño y el arte, pero me parece que al menos en el ámbito del arte sigue habiendo tanto miedo a hablar de dinero, tanto miedo, ¿no? O sea, como si el artista fuera, como vos decías, ¿no? Como si una musa inspiradora le estuviera pagando el alquiler, y las cuentas y el gas, la luz, ¿no? Todos los meses. Y me parece que es importante, realmente es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, la producción artística pensada también como fuerza de trabajo, pero como una fuerza de trabajo de ya, no sé, la tercera década del siglo XXI, que es otra concepción también de fuerza de trabajo que hace unos años atrás. Entonces, ahí es donde me parece que también la cuestión de la institución arte se reformula, ¿no? O sea, a la luz de todas estas nuevas reconfiguraciones y donde el dinero ocupa sin dudas un lugar central. Es que, absolutamente, y creo que, bueno, eso tiene un anclaje histórico. Lo que pasa es que después aparecieron las universidades públicas, acá al menos, y esa cuestión, o sea, se rompió bastante. Entonces aparecieron artistas que vienen de una cantidad de artistas teóricos y cualquier otra cosa, que vienen de una cantidad de backgrounds mucho más variado, pero históricamente, digamos, no había ningún conflicto. El artista no hablaba de plata porque no necesitaba hablar de plata, y nada. Pero bueno, acá justo, bueno, en los países que, o, digamos, no es que en otros países sin educación pública no haya artistas, o no haya más proliferación de artistas, pero acá es más evidente que, bueno, nada, hubo un cambio de clase de las personas que podían acceder a decir, bueno, hagamos algo con esta imagen, o hagamos algo con esta pieza, o lo que fuera. Entonces, creo que la realidad esa, el sistema del arte todavía no se acomodó a eso, y lo sigue moldeando, de manera que está perfecto, cualquiera puede estudiar, dependiendo de la carrera, no todos pueden terminar la carrera, pero en muchas carreras sí, se puede terminar la carrera, pero después obviamente nunca vas a formar parte del circuito profesional, porque el circuito profesional requiere una cantidad de sacrificios temporales, y sobre todo mucho de trabajar gratis y trabajar a voluntad. Y esto vale incluso para montajistas. O sea, hay montajistas que trabajan gratis para aparecer en una lista de humanos de los que se puede llamar al montajista. O sea... Bajo el título de pasantía, ¿no? Por otro lado. Que siempre es como el término paraguas que... sí. Y digamos, y es muy diferente, o sea, es muy diferente, digamos, un pasante, que hace procuración, un estudiante de Derecho, que todos van a terminar trabajando, a una pasantía donde es absolutamente aspiracional y nadie te dice, che, mirá que solo el 0,01 de los pasantes de acá van a poder trabajar de esto. Ni te lo dicen el primer día de ninguna materia, de ninguna carrera vocacional. Entonces es como medio que en algún lado se genera esta disrupción, que es un tema que, como vos decís, no se quiere hablar, pero ahora ya está totalmente instalado, que es un problema del que hay que hablar, porque no somos todos ricos. Pero hay mucha resistencia de todas maneras, yo encuentro, ¿no? Y el tema del dinero, en el caso particular del criptoarte, me parece que está muy mezclado con todo esto, no en todos los debates, por supuesto, ¿no? Pero me parece que siempre aparece ahí, de alguna manera. Creo que es por la liquidez. O sea, cuando mis experiencias en galería es vender una obra por año, 2 obras por año. Entonces es como que nunca llegás a esa liquidez de poder descubrir, de hacer el descubrimiento de tu precio. ¿Por qué? Porque tenés muy pocas transacciones que nunca dejan saber qué pasa. Cuando, aunque sea por $10, vos vendés varias veces en un mes,
enseguida entendés de qué está pasando. Pero es una cuestión de, podés llegar al descubrimiento de tu precio, ver qué porcentaje de ese precio es la moda, a cuánto baja cuando pasó la moda, o sea, pero hay algo del número de transacciones que es fundamental, que en el mundo del arte no se da, porque con un mercado tan poco líquido, los precios que se ponen no son reales, porque yo digo que, no sé, la obra que tengo ahí atrás, esto que tengo acá pegado, vale $10.000. Nadie viene y me dice, no, yo te pago 200. O, no, queda ahí colgado por $10.000 y es un precio de fantasía, pero como no hay nadie del otro lado para generar ese mercado, es más o menos lo que diga el galerista, pero no pasa nada. Incluso en las ferias no se genera una liquidez porque no se llega a vender lo suficiente de los artistas como para que se genere eso. Entonces me parece que es simplemente una cuestión de cantidad de transacciones. Se habla de plata porque hay plata, o sea, básicamente. O sea, hablar de plata con algo que está colgado acá y nunca se va a vender ni se va a comprar, medio que es como, tampoco tiene sentido. Es lo que diga la galerista o lo que diga el artista. Digo, esto de vuelta no funciona para grandes maestros y para el 0.0001 de los artistas que venden mucho. Pero para todo el resto de nosotros, ese mercado tradicional no existe. Bueno, una vez vendí una obra, o este año vendí 3 obras, soy un campeón. Pero eso no genera no hay una formación de precio ahí. Creo que esa es la razón. O yo mapeo eso a la razón. Digo, es un tópico porque existe. Sí, por eso también la subasta, ¿no? La modalidad de la subasta también funciona bien en estas plataformas. Bueno, o en muchas, no sé si en todas o en muchas. En varias. Sí. Pero sí, lo mismo, digamos, o sea, tiene sentido, el costo de subastar es irrisorio, entonces se puede ir subiendo de $1 o de a $100.000 y nada, básicamente es una manera de comunicarse entre los coleccionistas. Las subastas son maneras de medirse entre los coleccionistas también, de ver cada cuánto suben las obras y eso. Y que de vuelta, perdón, como último, y que de vuelta todo esto funciona a la vista de todos. No se trata de estar logueado, ¿no? Entonces, que todas las ventas sean públicas, o sea, vos podés ir a mi cuenta de blockchain de Ethereum y ver exactamente todas las transacciones que tuve, puedes ver en todos mis perfiles precio proyectado, a cuándo se vendió, puedes sacar promedios. De hecho, hay agregadores open source que van haciendo todas estas cuentas. Eso hace que exista un mercado y que básicamente yo no puedo esconder nada. Y los coleccionistas tampoco. Más o menos. Pero... Yo, ¿puedo decir algo, Jazmín? Sí, iba a decir, veía que Jimena tenía la mano levantada, no sé si está con perdón. No, dale Martín, iba a decir última pregunta y ya vamos cerrando, sí. Si les parece, acercándonos a las 9. No, me parece genial poder tener esta discusión donde el valor económico está en el centro de la discusión sobre el valor artístico, ¿no? En vez de estar discutiendo si la obra es abstracta o concreta, o si es política o es frívola, o no sé qué, estamos hablando de plata y de cómo se puede comercializar y cómo se puede poner en valor una obra artística, ¿no? Pero justamente de lo artístico no estamos hablando, que es todo el proceso que contó antes Guido y demás, ¿no? Y de la inteligencia artificial y de cómo se construye a partir de estos patrones que planteé y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando el arte siempre estuvo como condicionado por bancos, por reyes, por empresas, fundaciones, y no existe un camino del arte por fuera de toda esa trama, ¿no? Entonces, está bueno que también ahora se involucre en este mundo de la moneda virtual, de la moneda más artificial que la moneda que ya era artificial, y que es un mundo en el que de repente todo puede, como no hay gobiernos, no hay mercados, no hay bancos,
de repente, ¿qué puede suceder con todo eso? Que alguien diga, no, bueno, esto ya no existe más, o ahora es todo mío, no sé, es como que se abre un universo que no se sabe en qué se va a convertir. Entonces yo, como para terminar toda esta reflexión, quiero volver a recordar a Walter Benjamin con todos los sólidos se desvanecen en el aire, que me parece que fue como una especie de anticipación y de visión que está buena cada tanto volver a recordar. Así que, bueno, por mi parte, gracias a todos, a Guido y todos los que han participado, colaborado, escuchado y hablando. Así que, bueno, y gracias muchísimo, Jazmín. Me parece que se ha dado un ciclo lindísimo y bueno, te cedo las últimas palabras para cerrar este espacio. No, bueno, gracias, en principio gracias a Guido por su tiempo, por las 2 horas que estuvimos acá. Muchas gracias, en serio, y para también la generosidad y la apertura para el debate, que es lo que más nos importó en este ciclo. Gracias también a Martín y a Ale por propiciar este espacio y por toda la producción, y como dije en el primer encuentro también por el espacio para que pudiera ir realmente, ¿no? O sea, invitando a quienes se me fue ocurriendo que podía ser interesante para pensar en estas convergencias entre arte, tecnología y diseño. Y muchísimas gracias a los estudiantes de la maestría, pero también a todas las personas que se fueron sumando en el encuentro de hoy, en los 3 encuentros precedentes. Amigos, amigas, colegas, bueno, y demás, realmente muy lindo vernos, al menos de esta manera, y poder charlar como charlaríamos en la inauguración de una muestra, por ejemplo, en Espacio Pla o en cualquier otro lugar de los que fueron siendo mencionados. Nos sentimos un poquito más cerca. Y bueno, eso, muchísimas gracias y seguiremos en contacto y seguiremos pensando que creo que siempre es necesario y siempre hace bien al alma. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jazmín. Gracias, que estén bien y a cuidarse. Chao, gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Guido. Gracias, Guido. Chao, gracias, chicas, muy lindo. Gracias. Chao, gracias. Chao, Male. Chau, chau. Bueno, esto... se fueron todos.